Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenido a nuestra celebración. Santa Cecilia. Como tantas jóvenes cristianas de los primeros siglos de la Iglesia, Cecilia había rehusado casarse para tener a Cristo como único esposo. Su único pretendiente, Valeriano, también se hizo cristiano ante el testimonio de Cecilia. Denunciados por su fe, sufriendo la persecución del Imperio Romano, Cecilia es venerada como patrona de los músicos, ya que en las actas de su martirio se lee: Cecilia cantaba en su corazón al Señor, diciendo que mi corazón se mantenga sin mancha para que no quede confundida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de Santa Cecilia, virgen y mártir, esta joven romana que es célebre en la vida de la Iglesia desde el siglo V, que se celebra esta fiesta recordando a Santa Cecilia. Sobre todo encontramos una basílica en el Trastevere que la recuerda, y su papel como patrona de los músicos, queridos amigos, se debe a un pasaje del relato de la pasión de los mártires Cecilia, Valeriano y Tiburcio. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Que la intercesión de Santa Cecilia Virgen y Mártir nos obtenga, Señor, de tu misericordia, la gracia de vivir con alegría nuestra fe, para que merezcamos cantar tus alabanzas en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. El rey Antíoco recorría las provincias de Meseta. Allí se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, célebre por sus riquezas, su plata y su oro. Ella tenía un templo muy rico, donde guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a esa ciudad para apoderarse de ella y saquearla, pero no lo consiguió porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus planes, le opusieron resistencia. Él tuvo que huir y se retiró de allí muy amargado para volver a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, le anunciaron que la expedición contra el país de Judá había fracasado. Le comunicaron que Lisías había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que retroceder ante los judíos, y que estos habían acrecentado su poder. Gracias a las armas y a los cuantiosos botín tomado a los ejércitos vencidos, además, habían destruido abominación que él había erigido sobre el altar de Jerusalén, y habían rodeado el santuario de altas murallas como antes, haciendo el mismo Bet-Sur, que era una de las ciudades del rey. Al oír tales noticias, el rey quedó consternado, presa de una violenta agitación, y cayó en calma, enfermo de tristeza, porque las cosas no le habían salido como él deseaba. Así pasó muchos días, sin poder liberarse de su melancolía, hasta que sintió que se iba a morir. Entonces hizo venir a todos sus amigos y les dijo: «No puedo conciliar el sueño y me siento desfallecer. Yo me pregunto, ¿cómo he llegado al estado de aflicción y amargura en que ahora me encuentro? Yo era generoso y amado mientras ejercía el poder, pero ahora caigo en la cuenta de los males que causé en Jerusalén, cuando robé los objetos de plata y oro que había allí y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por eso me suceden todos estos males y muero de pesadumbre en tierra extranjera». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegraré por tu victoria, Señor. Me alegraré por tu victoria, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti, y cantar himnos a tu nombre altísimo. Me alegraré por tu victoria, Señor. Cuando retrocedían mis enemigos, tropezaron y perecieron delante de ti. Escarmentaste a las naciones, destruiste a los impíos y borraste sus nombres para siempre. Me alegraré por tu victoria, Señor. Los pueblos se han hundido en la fosa que abrieron, su pie quedó atrapado en la red que ocultaron, porque el pobre no será olvidado para siempre, ni se malogra eternamente la esperanza del humilde. Me alegraré por tu victoria, Señor.
aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. ¿Cuándo resuciten los muertos, de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama a Dios el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Esta lectura que nos está hablando de un Dios de vivientes, un Dios no de muertos, que andas ahí de muertos. Y aquí te va mostrando cómo se realiza esta vida, entre comillas, eterna, la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. Hañan de bromando, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, etc. Upeaco diseñan de Guanache yo que la verdadera resurrección nosotros la vivimos ya y la comenzamos aquí, esa eternidad, esa realización y esa planificación. Ya guapuja ya calculaña mañana entendea lleva, peñan de yara esa caña de peñan de yara y añande. Es decir, un compromiso serio, un compromiso en la vida para que el Señor mismo pueda actuar, pero a través de nuestra acción. Peñan de accionar, la oyapoa encarnación para la fuerza del Espíritu del Señor. A veces de yarañe pues no obra lleva. O veces de yarañe pues no yapoa esa caña de qué es el plan de salvación, qué es lo que Él quiere de nosotros. Cobe muchas veces ya se caña lleva las cosas superficiales. Hoy vete lo mano de core, las envireco, bueno, la hermano, lleva. O mendaje sé, porque según la ley del levirato, pesan allá. Si no tenía descendencia esa mujer, el hermano, el siguiente. A ver, o mano hay o el tercero, o manonte el cuarto, o manonte ya ojo ese, 7 en dalle pesa. Pero tiene casuística. Entonces, por ando cuando estén ya allá disfrutando del cielo. Esposa de quién va a ser, porque los 7 vean comendas y ves. A ver, venían de yara, uñan de no. Eso no es lo esencial y lo fundamental. Lo esencial y lo fundamental de la resurrección es la vida en el espíritu. Peñan de ya página a ver peñan de ya peñan de yo que ubenguana. Peñan peñan de roga ubenguana, peñan de familia ubenguana. Peñan de ya añamo y upepe lleva para nuestros hermanos y para nuestra comunidad. Umiego la grande resurrección y nace yo que a ver peñan de ya motu peñan de esa pero ya calcular ya mindu ya llegó allá por sebe y por a mía. Llegó allá por sebe de yara yerurase. Llegó allá por seina ya para operar la agendú de yara ba eisha boñe aba eisha ba ya ne mokne. Y por eso
es que Jesús también responde: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y la resurrección no se casan. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que llegue a instaurar el reino de amor en todos los rincones del mundo. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que manifiesten con las obras el amor al prójimo y a Dios. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras familias, para que fomenten la solidaridad y vivan con responsabilidad el compromiso cristiano. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan divino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, con tu bendición estas ofrendas y enciende en nosotros ese amor a ti, por el que tu santa mártir, Santa Cecilia, fue capaz de soportar todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con la sangre de tus mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiestas tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robusteces para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles te cantamos en el cielo, nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás
soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, y a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración, te quisieras tú quedar, solo le explica el amor. El maná que en el desierto fue alimento de Israel, no alimenta vida eterna como tú, oh Emmanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida y enamoras y entregado eres celestial comida. Ecce panis angelorum, pactus cibus viatorum, bene panis filiorum, corpus Christi adoramus te. He aquí el pan del cielo, alimento del camino, pan que Dios le da a sus hijos. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te adoramos. Corpus Christi, adoramos te. Oración final. Que el sacramento que hemos recibido nos dé, Señor, la misma fortaleza con la que tu santa mártir, Santa Cecilia, fue fiel en tu servicio y generosa en el sufrimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte.
salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,